Fabricio en vivo. ¿Cómo te va, Margarita? ¿Bien? Muy bien, gracias. Qué día, ¿no? Gracias por la invitación. Terrible. Si te contara todas las cosas que hice hoy, que dije, ahora vengo de La Plata, fui a una fábrica de ladrillos, después estuve en el centro de La Plata, a la mañana fui a un evento a hablar de relaciones internacionales y diplomacia parlamentaria, al mediodía fui a hablar en un evento de conservación del suelo del INTA. Uno tiene que andar cambiándose el chip de los temas mientras que recorre las cuadras de un evento a otro. Y esta imagen de hoy que acá gente de Cambiemos poco más calificó de mamarracho, de cachivacho, una cosa así, dijo recién Amadeo, con respecto a los fueros, al tema de los fueros. Sí, a ver, primero si hay algo que me parece mal es que estén yendo a una discusión de tan bajo nivel que sea la descalificación de las cosas que les gustan o no les gustan, ¿no? O que tal vez no se animan a hacer. Lo que nosotros decidimos fue marcar una posición política en un hecho que es político y que nosotros reivindicamos como tal. Lo digo porque hoy algunas de las descalificaciones decían es un hecho político. Sí, claro que lo es y nosotros lo somos. Y lo que dijimos es, frente a todo un debate público que está hoy muy instalado, nosotros no queremos ningún tipo de privilegios. Somos iguales que cualquier otro ciudadano y por lo tanto renunciamos a tener los fueros que hoy tenemos. Entre otras cosas, ustedes saben que un legislador no puede ser allanado en su domicilio o en su oficina. Este fue uno de los debates respecto de debido hace un par de meses atrás. Nosotros decimos, estamos dispuestos a que si un juez quiere venir a nuestras casas o nuestras oficinas, ¿cuál es el problema? Claro. Puede hacerlo, por supuesto. Y hay una inmunidad también de detención. No puede un legislador ser detenido salvo en caso de flagrancia, encontrado infraganti delito. Bueno, nosotros decimos, estamos dispuestos a que si un juez dispone o pide, o un fiscal, como en el caso de Debido, pide la detención de uno de nosotros, ahí estamos disponibles, no vamos a ampararnos en ningún fuero, por lo tanto no va a hacer falta que tengan que hacer ningún procedimiento especial. Ahí estaremos disponibles. Lo hacemos porque podemos hacerlo. Ahora, ¿y cuál es el problema? Yo no puedo creer a esta altura estar discutiendo los fueros. Claro. Los fueros que es para amparar negocios oscuros. Claro. No es por cuestiones de ideología o de lo que uno quiere decir libremente, que es para lo que estaban utilizados los fueros originalmente. Existe la inmunidad de opinión y eso está bien para que nadie pueda ser perseguido por lo que dice o por lo que opina en ejercicio de su cargo, ¿no? El problema fue el entendimiento de que los fueros servían para alguna otra cosa. Pese a que siempre hay que recordar que la ley de fuero fue reformulada en el año 2000 y que dejamos de tener los privilegios que teníamos antes del año 2000 para ser investigados. Hoy cualquiera puede ser investigado, pero ya vimos cuáles son las trabas. El fiscal solicita al juez, en el caso debido, que tiene que pedir el desafuero y la detención. La verdad es que nosotros queremos que respecto de nosotros nadie tenga que hacer ningún trámite particular. Ahí estaremos para ponernos a disposición de la justicia. Se habló de Debido durante años. Finalmente esta semana un fiscal que actúa, debatimos toda la semana sobre esto y Jonathan ayer terminando el programa dice, muchachos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué crees que le pasa al laburante, a la gente del otro lado que ve este espectáculo? Todas las acusaciones por parte de la prensa, los denunciantes como ustedes, que van, que investigan, que se juegan, que finalmente la justicia da un paso y después retrocede dos. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es pararnos frente a ese ciudadano común que la verdad siente la impotencia, la desazón, la bronca, por supuesto, cuando los representantes a los que ellos eligen se dan el lujo de estar sentado en una banca del Congreso escondiendo su propia impunidad. Y me refiero tal vez al caso de Menem, condenado. Y sin embargo tiene ahí un escondite, una cuevita que instaló en el Senado, como seguramente pretende llegar Cristina Fernández también, porque anda buscando otra cuevita propia donde esconder también su intención de impunidad. Bueno, nosotros creemos que los que cometieron delitos tienen que ser juzgados y tienen que ir presos si son condenados. ¿Y en qué momento se mezcla Porque yo pienso, ¿no? Recién hablabas de Cristina y tiene una intención de voto tan alta que ha conservado, tiene su gente, tiene su voto cautivo. ¿Y qué crees que le pasa citaste vos el caso este, ¿no? Con una Cristina que está acusada, que está imputada, que está procesada también y que ese piso no baja, esa intención de voto no baja.
A ver, hay dos cuestiones. La primera, me permito relativizar el valor de esas encuestas que se conocen, entre otras cosas porque hoy hay una estrategia indisimulable de instalación de este relato de la grieta que beneficia electoralmente a los dos extremos que la expresan, y eso alimenta obviamente la instalación de un escenario y también las encuestas que ellos mismos se encargan. Yo creo que hoy hay una necesidad de inflar a Cristina. Fíjate que hay dos estrategias sobre las que hay que tener mucho cuidado. Una es la estrategia del kirchnerismo que dice acá: todos somos chorros, todos somos corruptos, todos robamos. Entonces, como Cristina Fernández les dio alguna cosa, entonces si todos son iguales, votemos a ella. Y hay gente que cree efectivamente. Ese es un discurso que tiene mucha penetrabilidad en el vecino común, que efectivamente cree que todos los políticos son iguales. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque además hay que decirle a la gente que no todos los políticos son corruptos, que se puede y se debe gobernar honestamente. La otra estrategia... Si yo no te veo revoleando bolso, igual nunca pongo la mano en el fuego por ningún político, ¿no? No hay ya que, me las quemé cuando no era hay pibe, que hacerlo. pero... Sí. En el otro extremo, la otra estrategia, ¿cuál es? La del miedo. Ojo, porque viene Cristina, y entonces la inflan a Cristina, inflan las encuestas con la posibilidad de que Cristina llegue, porque eso les permite a ellos acumular por el espanto. Eso es muy irresponsable, es lo que han hecho durante todo este tiempo, y no se dan ¿Y cuenta ustedes a quién le que hablan eso se les va de las manos. en ese escenario? Bueno, yo estoy convencida que la mayoría de los argentinos, y si yo te pregunto a vos, creo que me vas a tener que contestar eso, no quiere una confrontación de ese tipo donde unos hablan del pasado, otros venden espejismos del futuro y nadie se ocupa del presente. Yo voto al partido de los desilusionados. Estoy desencantado con el país que tenemos. Me parece que lo que la gente quiere es una convivencia democrática distinta, donde se pelee desde las ideas, donde la competencia electoral... Margarita, pero ¿viste las discusiones no que tenemos sea la nosotros? descalificación Mirá, acá recién se dio una discusión que todo el tiempo pienso en la gente que tiene muchas urgencias, ¿no? Que tiene necesidades. Que no llega a fin de mes, o no tiene para comer, o no puede mandar a los chicos al colegio. Diga, urgencias reales, verdaderas. Bueno, a nosotros no difíciles. Nos pueden decir que lo que hicimos hoy es un acto de campaña, que es nuestra propuesta única. Venimos trabajando hace 1 año y medio tratando de forzar que el gobierno o el presidente Macri cumpla con las cosas que ellos mismos prometieron en la campaña. El propio Macri fue en el que el 2015 dijo: no debe haber fueros para los legisladores. Registremos las noticias y está ahí en algún portal las declaraciones del presidente Macri. Pero también dijo en algún momento que iba a modificar la base imponible del impuesto a las ganancias, y no lo hicieron, y dijeron que iban a terminar con la pobreza, y hoy en la Argentina hay 6 millones de personas que no comen, no tienen para comer en un país como el nuestro. Dijeron que iban a unir a los argentinos y terminaron profundizando la grieta que habían inventado los otros. Nosotros trabajamos desde hace bastante tiempo con el plan Bajemos los Precios. ¿Por qué razón? Porque pensamos en estas personas que vos decís, que es el que está pasando urgencias. El Bajemos los Precios es ver cómo le defendemos el bolsillo al jubilado, al trabajador, cómo hacer para que le rinda un poquito más, y decir, la verdad es inmoral que tengan que pagar un impuesto para llevar la leche a su casa para sus hijos. Esta semana también tuvimos con una discusión bastante importante con Lilita, que siguió en las redes, pero uno piensa, ¿no? Dos mujeres que han sido tan valiosas para la democracia, tanto vos como Lilita Carrió, ¿por qué llegar hasta este punto? Bueno, ¿No les resta a las dos? Pero es que naturalmente a mí no me gusta nada eso, y cuando ella hace una descalificación absolutamente injusta y errónea y termina publicando en el momento de la sesión cuando yo hablaba, Margarita miente, yo contesté a eso diciendo: vos sabés que yo no miento, porque además lo que me parece que no le autoriza a Carrió ni a nadie es que sobre la base de una opinión diferente, que es razonable que eso ocurra, decir que el otro está mintiendo. Puede decir: yo opino otra cosa, y hay bibliotecas para los dos lados, no decir que miente. Y cuando yo publico esa contestación, lo que digo es: yo reconozco en Carrió que Carrió es una gran defensora de las causas justas. No hay que caer en una discusión de tan bajo nivel como es la descalificación del otro. A mí me cuesta entender una campaña electoral tan crispada cuando lo que se vota no es gobierno. Sí, pero, estamos eligiendo la composición de un Congreso al que van a llegar todas las fuerzas políticas que compiten. Nadie lo va a leer así, Margarita, claro, porque están todos los caciques en la cancha. Esto es la proyección hacia el 2019 y se está jugando muy fuerte, muy fuerte. A mí en las últimas semanas del programa me ha llamado la atención el nivel de vehemencia
y de apasionamiento que hay hacia unas elecciones, como vos decías, de medio término. Sí, Johnny. Sí, coincido con vos con esto último. Para mí estas son las internas para 2019. Creo que actos de demagogia hay siempre, actos de campaña hay siempre. Creo que hay mucha confusión con el tema de los fueros, porque te pueden iniciar una causa con fueros, te pueden llamar a indagatoria con fueros, te pueden procesar con fueros. Lo que no te pueden es detener con fuero y, como bien dijo Margarita, no te pueden allanar, que fue lo que pasó con Debido al principio con fueros. La pregunta para Margarita es muy simple. Hoy se habló mucho de si podían renunciar ustedes a los fueros o no, si estaba bien o no. Yo hablé con el doctor Gregorio Badeni, que fue profesor de Derecho Constitucional, para mí es una eminencia, junto a Sapsay, Gil Domínguez y algunos más, y él lo que decía es, los fueros son irrenunciables. Te quiero preguntar por esto. Él decía, los fueros son del cuerpo, entonces cada diputado, cada senador no puede renunciar. En todo caso, habría que cambiar la Constitución para hacerlo. No, deberíamos reformular fueros. Claro, a mí me encantaría, igual que todos los diputados y senadores, aclaro, hoy hablamos separarlo del robo, ¿no? Randazzo, que también dijo, creo que Nicolás Mazzot también se sumó. Claro. Dijo, bueno... O debería ser fueros para un determinado tipo de causas, claro. ¿Qué opinás? Pero ¿se puede ¿no? renunciar o no? Solo para protegerlos desde el punto de vista de la persecución política y claro, nada más. Pero la pregunta está, Margarita, ¿se puede renunciar al fuero o no? Teniendo en cuenta lo que dijo el doctor Ahora Badeni. contesto, pero ahí veo el spot en el que Mauricio Macri dice no deben los legisladores tener fueros. Claro. Algo que dijo él en el 2015. Está con Mariana Zubik. Claro, exactamente. ¿Se puede? En realidad los legisladores podemos renunciar a nuestras bancas, podemos renunciar a nuestro cargo. Sí. Quien puede renunciar a lo más puede renunciar a lo menos. Hay algunos que dicen debería la Cámara aceptarlo, como muchos casos que es cuando el legislador pide su propio apartamento para ser investigado, para someterse a un proceso judicial, y entonces como nosotros esto lo vamos a presentar en la Cámara, hasta no habría ningún impedimento si el presidente de la Cámara dice lo someto a que lo vote el cuerpo. O sea, que la renuncia no sea de una aplicación automática, puede querer decir el constitucionalista. O sea, lo de hoy fue simbólico, digamos, no se concretó, no se efectivizó. No, para nosotros es absolutamente efectivo porque nosotros firmamos un acta de renuncia ante un escribano público y nosotros entendemos que eso no tiene posibilidad de revocación. Pero podría el constitucionalista entender que recién va a ser operativo si la Cámara nos lo acepta. Entonces no hay ningún inconveniente a que el presidente lo someta a la Cámara. Si algo nosotros queremos con esto es dar un gesto de ejemplaridad. Los ciudadanos necesitan saber que sus representantes políticos no tenemos privilegios de ningún tipo, que todos somos iguales ante la ley. A mí me gustaría saber cómo te va, Margarita. Buenas noches. Hola, Gustavo. A ver, se habla mucho de las PASO, ¿no? La verdad que muchos de nosotros estamos bastante indignados con lo que va a suceder en estas PASO, y se hace foco en que no va a haber PASO en lo que sería Unidad Ciudadana, no va a haber foco en lo que es Cambiemos, pero tampoco va a haber PASO en un país. A ver, tenemos PASO en varias de las listas hacia abajo, por eso cuando dicen... por eso, parece que como que la competencia queda relegada a los lugares menores, pero la verdadera PASO, o por lo pronto para lo que se creó la PASO, el verdadero espíritu, no está. A ver, yo tengo una opinión crítica de la existencia de la PASO desde que se sancionó la ley. Me parece que es una ley mala, no solo por el costo. Hay que tratar de no caer en ese como único argumento, porque si no un día van a decir no hagamos más elecciones porque son muy caras. No, pero eso es un escándalo. Eso es un escándalo lo que cuesta. Pero en realidad hoy no sirve para nada. No se elige nada donde no hay. Es sinceramente un disparate, no solo que se obligue a quienes no tienen competencia, sino que se obligue a los ciudadanos a ir. Tener los ciudadanos que ir un día domingo a votar por algo donde no se define absolutamente nada, eso es un disparate. ¿Sabés qué? Es un disparate total. Las PASO nacen como sumarle democracia a la democracia, te decían. Lo que no quiere decir que las internas no sean buenas en los partidos. Es muy bueno que los partidos elijan a través de mecanismos democráticos quiénes son sus candidatos. Ahora, no tiene por qué cualquier ciudadano estar obligado que haya internas, pero que no sean obligatorias.
tema que es muy chiquito. Cuando no dan quórum los legisladores, los diputados, no van a tocar temas que la gente, ustedes son representantes del ciudadano, no te lo digo a vos particularmente. ¿Te parece bien que les descuenten, que haya una sanción? Porque una persona que no da quórum en leyes que son importantísimas para la Como sociedad... cualquiera que no va a su trabajo. Claro, es como no vas a tu trabajo y seguís cobrando, seguís teniendo los beneficios, jubilaciones de privilegio, canje de No hay pasaje. jubilaciones de privilegio, esas fueron derogadas también en el año Ok. 2000. Pero el tema de dar asistencia, que se tome Sí. la asistencia, ¿cuánta gente va o no va a trabajar? Eso sin ninguna duda que hay que hacerlo y la asistencia se toma. Primera cuestión es que habría que entender que el trabajo del legislador no es solamente estar las 10 horas sentado ahí, donde seguramente es el momento en el que menos trabajamos, salvo aquellos que tienen participación en el tema, entonces se preparan, hablan, discuten y escuchan. La verdad es que el trabajo del legislador es mucho más importante el resto de los días de la semana, que es cuando uno releva una necesidad, un conflicto, prepara un proyecto, lo discute en la comisión, va y se reúne con instituciones, discute con especialistas los temas. Tal vez cuando no dan quórum en una ley importante. Bueno, y esa es la aclaración que quiero hacer. Tal vez la asistencia haya que tomarla en el sentido de si están o no presentes, porque el quórum o el no quórum termina siendo una herramienta política. Claro. El kirchnerismo durante mucho tiempo hizo uso y abuso de las mayorías parlamentarias y la única herramienta que tuvimos en algunas oportunidades fue cuando ellos tenían la caída de alguno, no dar quórum. Era lo único que nos permitía frenar y es una herramienta válida. Ahora, me parece correcto que se tome igual la asistencia para que quede claro que uno no da el quórum como un hecho político y no porque está paseando, Sí, Claudio. ¿no? Margarita, buenas noches. Hola, ¿Cómo Claudio. estás? Quería preguntarte ahora, más allá de las repercusiones, o si querés, de la proyección política que van a tener los resultados de estas elecciones, de cara a la selección de candidatos para el 2019, para las presidenciales, vamos a votar en esta circunstancia la renovación de las dos cámaras, sobre todo la Cámara de Diputados, más que la de senadores. Decime vos, ¿cuáles son los proyectos? Vos que sos una mujer con mucha trayectoria en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los proyectos anticorrupción que te parecen los 2 o 3 más importantes para impulsar y para los cuales vos saldrías a buscar aliados, socios? El más importante y el más integral es la reforma a la Ley de Ética Pública. Esa ley fue modificada en el año 2013 por el kirchnerismo en este uso y abuso de la mayoría parlamentaria y terminaron quitándonos exigencias, requisitos en la presentación de las declaraciones juradas. Yo creo que nuestras declaraciones juradas deberían tener mucha más información y no menos. El kirchnerismo le quitó información, entonces ahora es casi un trámite con muy poquito que se pueda mirar en esa declaración. Yo creo que las declaraciones juradas deben decir no solamente lo que uno tiene, sino cómo lo obtuvo. Si hay algo que es muy importante es el registro de todo el patrimonio. Después de esa reforma ni siquiera es obligatorio declarar lo que tienen los familiares, ¿no? Bueno, habría que volver. Esa es una reforma muy importante que como mínimo sería derogar la reforma del kirchnerismo y volver a la anterior. A mi juicio habría que incorporar nuevos requisitos. Esa misma ley contiene un capítulo de lo que se llaman los conflictos de intereses y ese es sin ninguna duda el punto más débil de este gobierno en la actualidad, donde nosotros deberíamos tener también un mecanismo de prevención, de anticipación y de sanción de cómo se tratan los conflictos, porque el conflicto de interés no es un delito. ¿Cuántos casos contabilizaste de conflicto de interés de este gobierno? 100. Vos habías hecho un recuento. Te diría 100, por ahí me equivoco y son 90 o son 110, pero Ahora, más o menos Margarita, alrededor de eso. Y sí. vos tenés algunos casos que son los que terminan explotando. Uno fue el del Inca. Cuando designan en el Inca a un director, y yo no Patagónico. abro juicio moral Gaceta. sobre el hombre, la verdad, pero hoy es la propia Oficina Anticorrupción la que lo está denunciando, nombran a una persona que tenía un claro conflicto de interés, porque él era alguien que venía de las productoras cinematográficas. Patagónico. No es un delito el conflicto, insisto, pero prepara las condiciones para que se cometa la irregularidad. ¿Qué hace él? Bueno, termina dándole dinero a empresas con las que estaba vinculada, alquilando un inmueble de su propiedad y demás, termina saltando el La escándalo historia de que siempre, sí. saltó, ¿no? Recién decías, no creemos mucho en las encuestas. ¿Qué encuestas? ¿Qué número manejan ustedes?
No, más que las encuestas, lo que nosotros vemos es que hay una situación de una elección bastante paritaria, como de 3/3. Todos sabemos que en la Argentina la política es muy dinámica y de aquí a octubre esas cosas pueden variar, que alguna cuestión puede explotar. Yo siento que nosotros tenemos la mayor comodidad en la campaña porque hablamos de los problemas del presente. No me imagino a Cristina Fernández saliendo a hacer una conferencia de prensa en La Plata como estuve haciendo yo hace un rato, la verdad. No me imagino teniendo que contestar a un periodista independiente que le va a preguntar sobre todo respecto de las cuentas que tiene que dar de los delitos que cometieron en su gobierno, ¿no? Y el actual gobierno tiene la dificultad de tener que estar explicando por qué 2 años seguidos falló sobre el cálculo de las metas de la inflación, Igual, por ejemplo, para la campaña ¿no? les toca jugar con o bailar con la más fácil. Sí. Por eso digo, nosotros Claro. creo que en ese escenario de paridad, llegando a No digo, pues octubre, no tienen el pasado y no tienen el presente. nosotros digamos. vamos Sí. a tener hacia octubre, me parece que la ventaja sobre todo, de que hablamos de las cosas que a la gente le interesan, Ahora, lo de todos los días. ¿Y no tienen temor de que después de las pasos se polarice? Claro. Ahora sí, con números de las pasos ya en concreto. Nosotros no vemos, es una elección legislativa, insisto con esto, la mayoría de los argentinos no quiere el negro o el blanco, esa confrontación. La gente no acepta esa estrategia de que el que está afuera apuesta a que fracase el que está adentro. Yo creo que la mayoría de los argentinos quiere una oposición con capacidad de cooperar como es la nuestra, pero también de poner límites y Sí. marcar A ver, diferencias. pregunta, Campolongo, sí. Sí, los fueros se han desnaturalizado mucho desde el origen a hoy. La pregunta concreta es la siguiente. Me preocupó que Manuel Garrido, que es un hombre decente, fue diputado nacional y trabajó este tema, dice, atención con los momentos en donde se modifica lo del fuero, porque estamos en un régimen como el venezolano y puede una justicia colonizada realizar persecución Ya le política. contestás, Margarita. No se hizo nunca en televisión esto. Ya le contestás. Después acordate la pregunta, Campolongo. No, ya me olvidé. Anótensela. Bueno, concreto. Seguimos en esta noche por la pantalla de América, obviamente. Está Margarita Stolbizer. Pregunta, a ver. Sí, se fueron degenerando de alguna manera desde su origen a lo que es la cueva del... La Argentina se fue degenerando, Ya sé, pero Carlos. déjame ver esto, porque Garrido es un tipo que es serio. Él dice, ojo, atención con el tema de los fueros, porque si tenés un sistema como Venezuela, donde hay una colonización del Poder Judicial, se da la persecución política. Sí, yo siempre digo, Carlos Campolongo, que es un profe, obviamente que lo que dice él y lo que dice Manuel Garrido es correcto. Esa es la concepción que tiene el fuero, que es en el sentido de que alguien que esté ejerciendo una función política no pueda ser perseguido, a veces por mayorías circunstanciales, en otro por sus opiniones, en realidad. Miren, yo además no me gusta mucho ser autorreferencial en estas cosas, pero cuando yo avancé con las denuncias en contra de Cristina Fernández, lo primero que me hicieron a cada momento fue una denuncia. Me denunciaron 2 veces por enriquecimiento, causas absolutamente disparatadas, pero ustedes fíjense si frente a eso el fuero no sirve efectivamente para repeler ese tipo de acciones. Así todo, he hecho la renuncia y aún en esos casos estoy dispuesta. Pero entonces hay que reconcebir para que eso no fuera. Lo que te dice Carlos es, los fueros tienen que ser para que no haya persecuciones ideológicas. Saquemos la parte de las detenciones y Pero- cuando un Era lo juez que pide la hablamos detención, chao. No, Bueno, pero, pero se no, logró no algo. solamente eso, por eso yo le hacía la aclaración a Carlos. Argentina ha degenerado. Hoy nosotros lamentablemente estamos dando este tipo de discusiones porque venimos de 12 años de una corrupción tan brutal y una cantidad de la sociedad que mira para otro lado. Entonces nosotros tenemos que hacer gestos de ejemplaridad desde los cargos que nosotros tenemos para decir no queremos ningún tipo de privilegios y el que roba es chorro. Se instaló mucho esta idea de que roban pero hacen. El que roba es chorro, tiene que ir a la cárcel y sobre todo aquellos que cometieron delitos en contra de la administración pública. La corrupción en la Argentina tuvo costos sociales y humanos. Hay muertos atrás de la corrupción en la Argentina. Entonces me parece que estas discusiones no pueden ser tomadas simplemente desde la perspectiva académica, histórica. Hoy la Argentina es otra y la sanción al corrupto hoy tiene que ser de una severidad. Por eso este gobierno, y yo a veces mi enojo con este gobierno, es que cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo debió haber sido extremadamente prolijo. Y no lo son, no están tomando las medidas que deben tomar para sanear lo que los otros destruyeron.
Santi. Sí, por favor, claro. Sí, Margarita, siguiendo lo que decís, a mí me llama la atención que hay gente que habla de la pobreza de la Argentina y mira para otro lado cuando se habla de la corrupción. La pregunta es, Debido no es una persona, es un sistema de corrupción. ¿No crees que lo que pase con Debido es un test para la democracia argentina? Sin duda, sí, lo creo de la misma manera que me convencí hace varios años, no ahora, que lo que pasara con Cristina Fernández era el test más importante para la Argentina. No es casual que los jueces y los fiscales hayan determinado que ella era la jefa o líder de una banda o asociación ilícita que se dedicaba a lavar plata sucia que venía de la corrupción en la obra pública a través de actividades vinculadas con hoteles e inmuebles. A mí me parece que eso, que la forma en que el Estado, con la justicia sobre todo, vaya respecto de la comisión de esos delitos, porque atrás de las obras públicas que no se hicieron está la gente que se mata en las rutas, atrás de los subsidios a los trenes que se quedaban en el bolsillo de los empresarios, los sindicalistas y los funcionarios, están las más de 50 víctimas en el ferrocarril Sarmiento. Entonces, todas esas cuestiones son las que a nosotros nos obligan a tener una mirada sobre los liderazgos en las responsabilidades. Debido lo es porque Debido dejó los dedos en todos los casos. Estuvo en las valijas de Antonini. Siempre me parece que los últimos escándalos tapaban los anteriores y nos olvidábamos de los anteriores. Pero desde los trenes, la diplomacia paralela que había con los negocios con Venezuela, esas valijas que venían en los aviones que pagaba Enarsa, los subsidios a la energía y a los transportes, las viviendas, las rutas, todo era Debido. ¿No te parece que Debido excede al kirchnerismo? Sí. No, Debido es el kirchnerismo. Obviamente, si hay alguien que lo expresa claramente, no es casual, Santiago, 12 años ministro durante todo el gobierno. Pero yo creo que excede, obviamente que fue un ministro y estuvo... Conecta. Digamos, que conecta con otros sectores. Fue una persona siempre muy influyente, muy importante y una de las personas más poderosas del país. Eso desde luego es la hipótesis que nosotros manejamos. ¿Por qué razón no van a fondo contra Debido? Porque en realidad algunos pueden tener miedo de que Debido hable y si Debido habla pueden caer algunos otros que están vinculados con el actual gobierno. Sí, sí, por favor. No, Sí. Pablo, que no preguntó. Sí. Adhiero a lo que hicieron hoy porque creo que pusieron sobre sobre el debate que los fueros no son para proteger a Menem, a Scioli se entra y tiene causa, o a Cristina Fernández, porque hasta ahora estaba naturalizado. Fueros son sinónimo de me salvo de ir a la justicia. Te quiero preguntar si estás preocupada por la Cámara, con K, Cámara, que tiene que resolver la situación de la asociación ilícita de Cristina Fernández. Está Fenlo, está Ballesteros. ¿Qué postura tenés a propósito de esto? Porque tiene que resolver una Cámara compleja, ¿no? Sí, absolutamente preocupada por esto, porque es una Cámara que tiene demasiados antecedentes de su funcionalidad al gobierno de Cristina Fernández. Decidieron cuestiones tan aberrantes en algún momento como haberle sacado la causa al juez natural para pasarla a otro juez que la durmió, me refiero a la causa Otesur, que la durmió durante todo un año. Y hoy ellos son los que tienen que resolver sobre la apelación en el caso de la asociación ilícita a la que mencionaba recién. Freiler es un juez que no es creíble, un juez que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, por una cantidad de irregularidades en el ejercicio de su función y es el que va a tener que fallar en esa causa. Gracias, Margarita, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Santiago. ¿Tenés fe? Claro con fe, con esperanza. Claro Para todo este con fe, con esperanza que se fue a Necochea, ¿no? Nadie sabe. Pichichi se fue a Necochea, ¿no? A Italia. Estuvo en Italia. Fe Está en Italia. y esperanza que nunca. A San Bernardo se fue, dice. A San Bernardo a encontrarse con su pareja. ¿Va a hacerse el service a Italia de nuevo? Cada X cantidad de tiempo viaja por el brazo. No, fue a Italia. Cada X cantidad de tiempo él se hace tratamientos por la prótesis y el brazo. Gracias, Margarita, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Como siempre, respondiendo absolutamente a todo.